Señor, queremos darte gracias, primero porque tú nos limpias de todo pecado, Señor. Tu palabra nos limpia y queremos recibir limpieza en nuestra vida en esta mañana. Tan fácilmente somos atraídos, seducidos, tan fácilmente somos llevados por vientos que soplan, tan fácilmente somos manipulados por nuestro corazón. Tan fácilmente las ideas que prevalecen en nuestra mente nos llevan de aquí para allá. Y solo tu palabra es verdad, Señor. Solo en tu palabra podemos confiar. Y solo lo que tú, Espíritu Santo, nos revelas y obedecemos da fruto en nuestra vida. Bendice esta reunión, bendice mis hermanos, bendice todos aquellos que nos escuchan por la radio o tienen la posibilidad de ver este video, que tú obres en sus vidas y que conforme a tu voluntad puedas hacer en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Conocer tu corazón es conocerte a ti mismo. Muchas veces en nuestra vida no somos capaces de ver lo que hay en nuestro corazón. Y el corazón, con el corazón se cree. Y el corazón es el arma más importante que tenemos en nuestra vida para poder creer y confiar en lo que Dios nos dice. Y conocer el corazón, ese es el plan de Dios. Que sean abiertos tus ojos para que tú puedas ver lo que hay dentro de ti. Tú puedes vivir una vida fingiendo una vida que no tienes. Tú puedes vivir pretendiendo alcanzar unos objetivos que nunca consigues. Los fariseos tenían una forma de vida que engañaron durante muchos años al pueblo de Dios. Ellos se vestían con esas vestiduras que cubrían su cuerpo y que aparentaban santidad, obediencia, sabiduría. Eran la voz de Dios. Pero cuando Jesús se acercó a los fariseos, cuando la palabra de Dios viva, hecha carne, la palabra encarnada en Cristo se acercó a las vidas de estos hombres, ellos pudieron ver lo que había en su corazón. Y solo la palabra de Dios te dice lo que hay dentro de ti. Solo la palabra de Dios produce una reacción dentro de nosotros a tal magnitud que tú puedes ver lo que hay dentro de ti. Jesús se acercó a los fariseos y la palabra viva, que es Cristo, evidenció lo que había en el corazón de aquellas personas. Por eso, si tú quieres saber lo que hay dentro de ti, si tú quieres saber qué hay dentro de tu corazón, cuando la luz viene a nuestra vida, depende de cómo tú reaccionas a esa luz, depende de cómo tú actúas según la luz que recibes, es lo que hay dentro de tu corazón. Y tú puedes vivir engañándote a ti mismo, engañando a los demás, tratando de llevar una vida que no llevas, fingiendo una vida que no posees. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida, eso cambia. Porque la palabra de Dios trae a luz y muestra cómo es el corazón. Por eso es tan importante que tú recibas la palabra. Porque si tú recibes la palabra, vas a poder ver tu corazón. Y si viene convicción de pecado a tu vida por ver cómo eres y buscas a Jesucristo, a tu Salvador, vas a poder limpiarte de tus pecados. Pero el corazón, dice la palabra de Dios, que es más engañoso que todas las cosas. Y tratamos de cubrir nuestras faltas, tratamos de guardar nuestro corazón de la luz. Porque la luz evidencia lo que hay en nosotros. Jesús es la luz del mundo.
La palabra es la vida de Dios. Y cuando la palabra se acerca a nuestra vida, muestra lo que hay dentro de nosotros. Cómo reacciona nuestro corazón es saber lo que hay. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues es verdad. Hay en nuestro corazón cosas que cuando llega la luz no estamos dispuestos a cambiar. Cuando llega la palabra reaccionamos de una manera inoportuna al plan de Dios e impedimos que la palabra obre en nuestra vida. Y el propósito de Dios es poner un corazón nuevo en cada uno de nosotros. Es que tú puedas ver lo que hay dentro de ti. Porque si tú ves lo que hay dentro de ti y tomas la actitud correcta, la decisión correcta, Dios podrá obrar en tu vida y podrá cambiar tu corazón. Amén, hermanos. Pero sin la palabra no hay posibilidad de cambiar. Yo sin la palabra, sin haber recibido la luz en mi vida, seguiría atado, esclavo de mis pecados. No podría volver a la vida, no podría recibir libertad, no podría vivir una vida cristiana. Es por la palabra que la luz que hay en sí misma, la vida que tiene en sí misma, que hace reaccionar a mi corazón y que muestra la verdad. Porque la palabra de Dios nos lleva a la verdad, lleva la verdad a tu corazón, para que tú puedas ver lo que hay dentro de él. A veces es verdad que lo que vemos no nos gusta, pero eso es lo que hay. Y lo que hay es lo que hay que cambiar. No lo que no hay, sino lo que hay. Y la palabra de Dios llega ahí, a lo profundo, donde nadie llega, donde nadie que es capaz de cambiar. Solo la palabra tiene esa autoridad, tiene ese poder de revelar lo que hay. Por eso los que se ocultan de la palabra, los que viven en tinieblas, los que no quieren recibir la luz, no pueden recibir la vida y no pueden recibir la vida eterna. Por eso los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Cuando llega la luz, revela la verdad, lo que hay dentro de ti. Y según como es tu corazón, así es tu vida. Porque no somos lo que pensamos, somos lo que creemos. Y somos lo que hay en nuestro corazón. Yo soy lo que soy por lo que hay dentro de mí. Y si quiero que mi vida cambie, tengo que cambiar mi corazón. No hay otra forma. Y hay personas que quieren adoptar el Evangelio sin cambiar el corazón. Y eso no funciona. Necesitamos aceptar y obedecer la palabra de Dios. Obedecer la voluntad de Dios en nuestra vida para que esa luz que recibimos no la rechacemos, sino seamos capaces de obedecerla, aunque lo que veamos no nos gusta. Yo a veces veo cosas en mi vida que no me gustan, pero bendito sea Dios. La palabra de Dios, la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros que muestra, llega a lo profundo, mira dentro donde no se ve para que tú veas. Amén, hermanos. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús es la palabra encarnada, es el verbo hecho carne. Donde él anduvo había luz. ¿Y qué hacía? Manifestaba las tinieblas que había en las vidas de las personas y quería sacarles de sus tinieblas para traerles a la luz del Evangelio. Amén, hermanos. Depende de cómo está tu corazón, de eso depende de cuánto tú recibes la palabra y la vida de Dios. Dice la palabra de Dios que el sembrador salió a sembrar su semilla. Y depende de cómo está nuestro corazón, es como la semilla va a obrar en nuestra vida o va a hacerse infructuosa. Y todo depende de cómo está nuestra vida delante de Dios, cómo reaccionamos cuando oímos la voz de Dios, la palabra de Dios. Es la luz que viene a nuestra vida. Y depende de cómo tú reaccionas ante la palabra, eso va a decidir cuál es la actitud que tomas y qué es lo que ocurre dentro de ti. No se puede sembrar la semilla si la tierra no está preparada. Y hay personas que quieren recibir la palabra pero no tienen su corazón preparado. Y ahí la semilla se hace infructuosa. Dios quiere preparar nuestra vida para que
cuando siembre su semilla, la semilla puede dar fruto en nosotros, en ti y en mí. Amén, hermanos. Vamos a leer en Mateo. Capítulo 13. Versículos 3 en adelante. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Dice, pero parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 18 da una explicación de esta parábola. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 100 por uno. No podemos recibir la palabra en nuestra vida si la tierra no está preparada. Y a veces en nuestra vida, hermanos, estamos acudiendo a los cultos, viniendo a las reuniones, escuchamos la palabra, porque esta parábola es para aquellos que escuchan la palabra, no para los que no la escuchan. Y nosotros estamos aquí escuchando la palabra. Amén, hermanos. No es para los incrédulos, es para nosotros. Y depende de cuál es la actitud de tu corazón, va a depender la reacción que va a haber en ti y la decisión que vas a tomar. Para recibir la palabra, primero hay que nacer de nuevo. Y hay personas que no pueden nacer de nuevo porque no reciben la palabra de Dios. Dios quiere cambiar nuestros corazones, arrancar ese viejo corazón, el corazón viejo, y poner un corazón nuevo. Y Dios engendra un corazón nuevo por la palabra de Dios en nuestra vida. Él es el que da vida por su espíritu y crea, forma, esculpe un corazón nuevo dentro de nosotros. No, Dios quiere trasplantar un corazón de otro en nosotros. No son las ideas de otra persona en nuestra vida. No es una religión lo que Dios quiere implantar en nosotros. Es un corazón nuevo. Y el corazón se forja, se esculpe, se crea, se forma por la palabra de Dios, que es las Escrituras y es la comunión que tenemos con el Señor en nuestra vida personal. Es la revelación de Cristo en nuestra vida. No puede haber un corazón nuevo si la palabra de Dios no crea, no forja ese corazón en nuestra vida. Si no, seguiremos teniendo dos corazones. Amén, hermanos. Y lo que Dios quiere es arrancar el viejo corazón. Es sacar de nuestro corazón viejo las cosas que impiden y poner un corazón nuevo. Corazón no trasplantado de otro, no es ideas de otro, no son las ideas de Juancho, no son las ideas de Remar, es la vida que tiene la palabra, porque la palabra tiene vida y produce vida en nosotros y que produce un corazón nuevo. Amén, hermanos.
que piensa como piensa Cristo, que cuando late, piensa como piensa Jesús, obra como obra Jesús, impulsa la sangre por nuestro cuerpo, inspira al Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos hacer las obras que Dios ha preparado de antemano. Esa es la vida del cuerpo. El corazón lleva la sangre a cada lugar de nuestro cuerpo y produce vida allí. Sin sangre no hay vida. Si nuestro corazón no le impulsa Jesucristo, no impulsa a Cristo esa vida dentro de nosotros, no se puede producir la vida nueva a través de nosotros. Es así. ¿Tú puedes decir amén? Y bombea el corazón, y late el corazón. Un corazón que late, que piensa como piensa Cristo, que obra como obra Cristo, que obedece como obedece Cristo. Ese es el nuevo corazón. Pero para eso tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo viene por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aquí hay 4 tipos de personas. Yo quiero hablarte en esta mañana de por qué, recibiendo la palabra y escuchando la palabra, muchos no dan fruto de la palabra en su vida. Lo más importante que tiene la semilla es que la semilla tiene vida en sí misma. El germen de la semilla tú lo entierras y eso produce una vida nueva, una espiga nueva. Si es de trigo, produce una espiga de trigo. Si es de cebada, una espiga de cebada. Pues la vida de la palabra dentro de nosotros tiene que producir vida. La vida de Dios, la vida del Espíritu Santo. Que nuestra relación con Dios es más importante cada día. Y que las cosas de este mundo nos parecen insignificantes al lado de lo que Dios nos ofrece. Esa es la vida nueva. Una vida nueva en que buscamos nutrir el hombre interior, el hombre espiritual, la vida de Dios dentro de nosotros. No el hombre carnal, no el hombre viejo. Si tú no alimentas esa vida se muere. Y hay muchos cristianos que quieren dar fruto en su vida, reciben la palabra, pero la palabra se hace infructuosa, no produce nada dentro de ellos. Y por el contrario, en vez de permanecer en la palabra y en la voluntad de Dios, pronto vuelven atrás. Creen por un tiempo y se apartan. Toman una decisión hoy y mañana otra en dirección contraria. Hoy dicen que sí y mañana dicen que no. Y eso es lo que no puede ser en nuestra vida. Si realmente amamos al Señor y hemos tenido el convencimiento claro en nuestra vida de quién es Jesús, tenemos que andar como Él anduvo y hacer las cosas como Él las hacía. Amén, hermanos. Versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Esta es la clave. Es aquí donde yo quiero hablarte en esta mañana. Hay personas que no entienden. El problema de recibir la palabra no es un problema solo intelectual. Alguno puede decir, bueno, yo soy de humilde condición, no sé de letras, no sé leer bien, no entiendo muy bien lo que me dicen, pero para entender la palabra no se entiende intelectualmente, sino se entiende con el corazón. Para eso no te hace falta sabiduría ninguna. Depende de tu corazón, de si tú rechazas la palabra o recibes la palabra. Depende de la actitud de tu corazón, depende de lo que hay dentro de ti, es como tú vas a reaccionar. Y hay personas que ante la palabra se excusan, se justifican, se defienden, la ignoran, otros la rechazan, otros se encierran en su incredulidad, otros se comparan con otros y con la palabra. Y así, claro, la palabra no la recibe nuestro corazón. Y tenemos que entender con el corazón, porque con el corazón es como se entiende, no con el intelecto. Dios no ha venido a instruirnos intelectualmente en nuestra vida, a hacernos teólogos, no. La palabra de Dios se entiende con el corazón. Y no hay otra manera de poder recibirla en nuestra vida. La mente puede rechazarla. Podemos estar de acuerdo o no con el pastor, con lo que él dice, pero la palabra de Dios no la puede refutar.
Y es el corazón el que decide, no la mente, si crees o no crees. ¿Puedes decir amén? Es con el corazón. Mateo 13, 14, capítulo 13, versículo 14, dice: pero de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí habla del corazón, y del corazón que es el que impide recibir o el que acepta lo que viene de parte de Dios. Es en el corazón, no es en la mente, es en el corazón. Dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Aquí claramente habla de la actitud del corazón. De cerrar los ojos es cerrar el corazón a la palabra, a lo que Dios nos dice. Y a veces no entendemos, no porque no tengamos falta de capacidad intelectual para discernir las cosas, sino porque dentro del corazón no estamos dispuestos a aceptar la palabra de Dios. Y esa es lo que tú y yo debemos de analizar en nuestra vida. Cómo está nuestro corazón, porque depende de cómo esté tu corazón, en la medida en que tu corazón está abierto a recibir la palabra o está cerrado a recibir la palabra. Pues algunos con los ojos cierran sus ojos, no oyen con sus oídos. Es una forma de decirle que no a la palabra. Es una forma de decirle que no al Señor. Dice: y no entienden. Tú a veces cuando hablas con una persona y te dice: no, pues yo no entiendo. No es que no entienden lo que le estás diciendo, sino que no están de acuerdo con lo que tú le estás diciendo. Y por eso dicen: no entiendo. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que te dice Dios. Porque esa es la manera en que tú puedes caminar en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Dice la palabra que una parte de la semilla cayó junto al camino. Y a veces, cuando tú predicas la palabra a los que están aquí o los que están en otro lado, te encuentras con personas que tienen la tierra dura. Este es el primer impedimento que tienen muchos. Tienen demasiadas ideas en su cabeza. Tierra dura es tierra pisoteada, tierra llena de durezas. Hay durezas en nuestra vida, hay impedimentos en nuestro corazón. Estamos llenos de ideas falsas, de mentiras que el diablo ha ido construyendo una encima de otra y que nos llevan a la incredulidad y que nos impiden creer y aceptar la palabra de Dios. Y a veces eso es lo que se encuentra el Señor cuando siembra la palabra. ¿Y qué pasa cuando tú siembras la palabra y hay un corazón duro? Pues que la palabra no entra. Yo algunas veces con algunas personas digo: ya Señor, yo he hecho ya más que suficiente. Cada palabra que siembro, cada palabra que no recibe y que le es arrebatado. Porque vienen las aves del cielo, los cuervos, vienen los enemigos y roban la semilla. Todo aquello que no recibimos en nuestra vida, lo perdemos. Y hay personas aquí, hoy, que han oído la palabra y que la palabra no ha sido implantada dentro de ellos, no han recibido la palabra. Si yo preguntara aquí de qué prediqué la última vez que estuve aquí, pues vamos a ver cuántos de los que estamos aquí recordamos lo que prediqué yo hace 2 meses atrás. Le podíamos preguntar primero a Javier a ver si se acuerda y después preguntaros a vosotros, porque lo que no recibimos, lo que no asimilamos en nuestra vida, lo perdemos. Y yo creo que toda palabra es buena, es útil y es necesaria para nuestra vida. Y tenemos que estar abiertos a recibir lo que la palabra nos dice, porque la palabra revela día a día lo que hay dentro de nosotros. Cómo somos, cómo pensamos, hacia dónde caminamos. Esa es la luz que guía nuestra vida.
Y en la medida en que tú rechazas esa luz, te impide ver con claridad lo que hay dentro de ti y hacia dónde caminas. Y recuerda que delante de Dios vamos a tener que dar cuenta de nuestro corazón, de lo que hay dentro de nosotros y de las conductas y las decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Por eso es tan importante la palabra. Por eso es importante que tú y yo entendamos. Y hay que entender con el corazón. Es ahí donde está la lucha. Es ahí donde hay el impedimento, donde está el conflicto dentro de nosotros. Y muchos escuchan la palabra, pero la palabra no entra. Y viene el diablo, las aves del cielo, y toman la semilla. Tú has visto en los campos cuando lo siembran, las aves del cielo siempre están allí. Para que si esa semilla no se entierra pronto sobre la tierra, viene, la toma y se la lleva. Así le pasa a muchos. Escuchan y escuchan, y porque no entra, no recibe. Amén, hermanos. Jesús dice en Juan en el capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y este es el gran conflicto que a veces hay en nuestra vida, que nosotros tenemos que seguir a Jesús. El primer llamado que Dios te hace a ti siempre es este: sígueme. Son las primeras palabras que le dijo a Mateo en el banco de tributos, y a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, cuando estaban remendando sus barcas a orillas del lago. Le dijo: sígueme y te haré pescador de hombres. Si no somos capaces de reconocer la voz de Dios, y eso a veces cuesta, va a ser muy difícil que tú obedezcas al llamado de Dios. Y el primer llamado que Dios hace a nuestra vida es sencillo: sígueme. Y hay ovejas que no quieren seguir a la voz de Dios. Las ovejas, ahí donde las ves, son unos animales realmente peculiares. Tienen una vista mediocre, pero tienen un gran olfato y un gran oído. Y yo creo que se asemejan un poco a nosotros. Nosotros somos de vista corta, hablo en la fe. Hasta que no son abiertos nuestros ojos, vemos poco el mundo que hay detrás. Vemos poco la voluntad de Dios. Y las ovejas se guían por el olfato y olfatean al pastor, y entonces corren detrás de él y escuchan su voz. Y para ser oveja hay que ir detrás del pastor y hay que obedecer a la voz de Dios. Ese es el primer paso para poder cambiar nuestro corazón, para que oyendo la palabra podamos recibirla en nuestra vida. Es obedecer a lo que Dios nos dice. Amén, hermanos. Por eso dice la palabra que las ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú obedeces a lo que Dios te dice, es que escuchas su voz. Y si tú escuchas su voz, vas a poder creer lo que Él te dice. Y si tú crees lo que te dice Jesús, vas a poder caminar en la voluntad de Dios y seguirle en el camino. Pero muchos no quieren oír la voz del pastor que les llama. En vez de tener el olfato abierto y reconocer al pastor, cierran su corazón y cierran su mente a lo que Dios les pide y andan ahí enzarzados en esa actitud, impidiendo. También a las ovejas las llama el que no es pastor, y muchas ovejas obedecen al llamado de otro y le siguen. Hay personas aquí que han dicho que sí a Jesús y después se van y siguen en pos de otro Jesús que no es el Jesús que les llamó. Si tú escuchas la voz de Dios, la consecuencia es que tú vas a obedecer a lo que Dios te pide. Y sea lo que Dios te pida, lo que sea, vas a obedecerle. Amén, hermanos. Pero hay que escuchar la voz de Dios.
Y la vida de un cristiano es eso, es ir agudizando nuestro oído para poder seguir escuchando la voz de Dios, a pesar de que hayan cientos de voces a tu alrededor que te están diciendo lo contrario. El peregrino en el libro de John Bunyan, cuando pasó al lado de su familia y se dirigía hacia la ciudad celestial, tuvo que taparse sus oídos porque su familia le decía: no vayas ahí, no vayas ahí. Y él tapó sus oídos para no oírlos y les dijo: huid de la ira venidera, a su propia familia, que era el primer impedimento que tenía este hombre para poder llegar a la tierra prometida, al cielo. Y se tapó sus oídos. No quiso escuchar la voz de demonios o la voz falsa y equivocada. Muchos no reciben la palabra. Primer impedimento es porque no escuchan la voz de Dios. Y el que no escucha la voz de Cristo no puede seguirle. Tú por un tiempo puedes seguir en remar en la iglesia, pero lo que te va a hacer permanecer aquí es que escuches la voz de Dios. Amén, hermanos. Ese es el argumento, porque detrás de esa voz de Dios está, amigo, la fe para poder confiar en lo que nos dice, y está la autoridad que Dios nos da para prevalecer y caminar en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. La palabra de Dios a veces no obra en nuestra vida porque no hay disposición para cambiar. Hay personas que reciben la palabra, escuchan la palabra, pero no quieren cambiar. Entonces, no vale de mucho. Santiago, vamos a leer capítulo 1. Versículo 19 en adelante. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para... ¿Para qué? Para oír. Seamos prontos para oír. Tardos para... y tardos para airarnos, para enojarnos. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando explotamos en ira, cuando nos airamos más de lo apropiado, entonces ahí perdemos el juicio. Y ya no sabemos lo que es justo y lo que es injusto. Y hay palabras que a veces decimos con nuestra boca que hieren. Y en la ira de nuestras palabras no obra la justicia de Dios, sino todo lo contrario. Son palabras que hieren, que hacen daño. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué dice aquí? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primer paso para recibir la palabra, hay que desechar. Algo hay que desechar en nuestra vida. Santiago escribió este texto en una sociedad rodeada de personas adúlteras, donde los hombres, lo normal era tener 2 esposas o 2 mujeres, la querida en casa y la esposa, y en esa actitud de vida, Santiago le dice que no pueden recibir la palabra. Yo te digo, ¿cómo es posible que en nuestra vida podamos recibir la palabra si todavía en nuestro corazón amamos el pecado? Es muy difícil. Y se hace infructuosa la palabra en sí misma, la semilla. ¿Por qué? Porque hay cizaña en nuestro corazón. Primer paso para recibir la palabra, tenemos que tener actitud de cambiar. Y la palabra no puede crecer con la semilla de la vieja naturaleza dentro de nosotros, porque tarde o temprano la hierba mala ahogará y hará infructuosa la palabra, y hay que desechar. Si tú quieres recibir la palabra de Dios, tienes que empezar por desechar las cosas que no agradan a Dios en tu vida. Y esa es una decisión que tienes que tomar tú. Es una decisión que tienes que decir, basta, hasta aquí llegamos.
Si hay disposición a cambiar en nuestra vida, es porque tenemos claro en nuestra vida que hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar atrás. Y la palabra de Dios no puede fructificar en un corazón así, se hace infructuosa y muere, desechando toda inmundicia. Ahí la palabra inmundicia abre un abanico impresionante de conductas y actitudes inmorales, cosas que hay dentro de nuestro corazón que no agradan a Dios. Y eso es lo primero que hay que limpiar, o tener por lo menos decisión de decir: Señor, esto tengo que cambiarlo en mi vida. Tienes que limpiar en mi vida estas cosas. Si vamos a limpiar, limpiemos profundamente. Amén, hermanos. Y toda abundancia de malicia, hay demasiada malicia. Malicia es maldad sutil. Tenemos un corazón tan difícil, tan complicado, tan engañado, tan engañoso, que la malicia está siempre a la puerta de nuestro corazón. Pues con inmundicia y malicia en nuestra vida, la palabra de Dios no entra. Por mucho que vengamos aquí a predicarte el Evangelio, vamos a encontrar la palabra ese primer impedimento. No lo digo yo, lo dice Santiago. Dice: y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es eso de recibir con mansedumbre? ¿Mansedumbre qué es? Es humildad. No el que es de humilde condición es humilde. A veces identificamos a los humildes por la condición económica o el estatus de vida que tienen, pero la humildad no es eso. Aquí de la humildad que habla el Santiago es de la humildad de corazón. Y solo cuando hay humildad de corazón en nuestra vida, la palabra puede entrar en nosotros. Hay dos estorbos principales para recibir la palabra: es el orgullo y la soberbia. Y muchas veces esa es la realidad de nuestra vida. Hay orgullo en nosotros que impide. Y tú puedes haberte limpiado y haber dejado atrás el pecado, haber dicho: Señor, soy nueva criatura, haberte bautizado en aguas. Pero si hay orgullo en nuestra vida, eso impide. Y la palabra solo se puede implantar dentro de nosotros cuando la recibimos con mansedumbre, con humildad, cuando aceptamos lo que Dios nos dice. Jesús tenía poder para aniquilar al gobierno romano. Él tenía autoridad y poder, pero no lo hizo. A veces tenemos poder en nuestra vida, pero tenemos que callarnos. A veces tenemos poder en nuestra vida para decir las cosas y no las decimos. Es la humildad de corazón. Es no ejercer o imponer la fuerza y sí hacer prevalecer la humildad. Jesús era humilde. Él podía haberse librado de la cruz sin ningún inconveniente. Mandaba venir 70 legiones grandes y lo hubieran sacado de la cruz del Calvario. Pero él fue humilde y aceptó la voluntad de Dios. A veces la humildad es eso. Es pudiendo hacer las cosas, no las hacemos. ¿Por qué? Porque hay un corazón humilde que acepta y que no impone autoridad o cualquier otra cosa. Recibid con mansedumbre la palabra de Dios que puede salvar vuestras almas, implantándola dentro de nosotros, que es injertándola dentro de nuestra vida. Amén, hermanos. Otros no reciben la palabra porque no quieren pagar el precio. Y hay un precio a pagar que viene asociado con la palabra. Dice la palabra de Dios que hay una puerta estrecha y un camino angosto por el cual tenemos que transitar en nuestra vida. Amén, hermanos.
Y la medida de la puerta es la medida de la palabra. Es para todos igual la puerta, para ti que para mí. Es lo que dice la palabra, esa es la medida de la puerta. Y tenemos que entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la medida de esa puerta? ¿Hasta dónde tenemos que despojarnos? Pues la palabra de Dios te dice hasta dónde. No soy yo, es la palabra que te dice. La palabra te puede salvar y la palabra te puede condenar. Es la palabra la que nos salva o la que te condena. Algunos dicen, no, es que servir al Señor es muy duro, es que el evangelio que predicáis vosotros cuesta mucho, hay que negarse, hay que esto, hay que lo otro, es una imposición, la palabra, la vida del cristiano, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Yo te digo, yo sé que cuesta negarse, pero más te va a costar si no te niegas, porque te va a costar la vida eterna. Jesús le dijo al joven rico le dijo a Jesús, Señor, quiero seguirte, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿cómo? Y el joven rico no quiso negarse a sí mismo. Y si no te niegas a ti mismo, terminarás negando a Cristo. Tú dices que cuesta la vida cristiana, pero más te va a costar si no te niegas. Porque si no te niegas a ti mismo y tomas tu cruz, no puedes seguir al Señor. Amén, hermanos. No queremos pagar el precio. Y el precio es la palabra, es vivir la palabra. A veces valoramos las cosas por el precio que valen. ¿Tú sabes cuánto vale la salvación de tu alma? Si tú valoraras cuál es el precio de la salvación de tu alma, tendrías como cosa más importante en tu vida el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que seguir en pos de una vida frívola y fácil, carnal, donde Dios no está. ¿Tú qué tienes como cosa más importante? ¿Las aflicciones de este mundo o la gloria de Cristo venidera? Porque es lo que tienes que valorar. Si tú estás dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo y a soportar esas aflicciones, ¿por qué? Porque la gloria venidera es mucho mayor. Yo digo, si tú y yo no somos capaces de ver lo que está detrás del velo y de ver la gloria de Dios. Esteban vio la gloria de Dios. Estaba predicándolo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7 a los judíos, y los judíos enfurecidos al oír las palabras de Esteban. Tú fíjate cómo la palabra produce alguna reacción. La reacción que produjo en aquellos judíos fue enfurecerse contra Esteban a tal manera que lo apedrearon y lo mataron. Es la luz cuando viene a nuestra vida que produce algo dentro de nosotros. La reacción de los judíos fue apedrear a Esteban. Y él dice en Hechos de los Apóstoles que fueron abiertos los cielos y vio la gloria venidera. Y dijo, estoy dispuesto a pagar el precio. Y si tengo que morir aquí, prefiero morir aquí de esta manera, pero no voy a perder la gloria de Cristo venidera para mi vida. Y hay personas que no saben valorar. ¿Por qué? Porque no han visto el reino de los cielos. No han visto, no han creído, no saben quién es Jesús. Y para ellos son más importantes las aflicciones en la carne que tienen que vivir aquí, que la gloria venidera. Y más importante en su vida es hacer tesoros aquí abajo que hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio. Pero te digo y te insisto, si no pagas el precio, si no estás dispuesto a negarte a ti mismo, más te va a costar después. Porque si no te niegas, negarás a Cristo. Amén, hermanos. Como hizo Pedro. Pedro negó a Jesús también. Y estaba convertido como tú y yo. Pero negó a Jesús. Si no quieres pagar el precio, pues algún precio mayor pagarás. Si no estás dispuesto a negarte, más te va a costar
si no te niegas. Amén, hermanos. Otros no reciben la palabra porque menosprecian la disciplina de Dios. Hebreos capítulo 12. ¿Tú has leído ese texto de Hebreos? Ese texto es para nosotros, para los hijos legítimos. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Seguro? Vamos a leer, a ver, si después de leer esto queremos seguir siendo hijos de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿lo qué? Parece una palabra medio fuerte, pero es la palabra bíblica que usa aquí el escritor de los Hebreos para decir que son ilegítimos, que no son verdaderos hijos de Dios, que tienen una paternidad doble, que no son lo que son. Pues todos aquellos que rechazan la disciplina, Dios no les trata como a hijos, sino como a bastardos. Yo quería preguntarte, ¿tú tienes hijos? Algunos aquí no tenemos hijos, pero somos hijos. O hemos sido hijos y ahora somos padres. Tú imagínate que no disciplines a tu hijo. Si tú a tu hijo pequeño no lo disciplinas, hay, amigo, la adolescencia que vas a tener. Por eso a los hijos se les disciplina tiernamente, en su edad más joven. ¿Para qué? Para formarles, para enseñarles. Y espiritualmente es igual en nuestra vida. Dios quiere disciplinarnos como hijos a edad temprana. No cuando eres un viejo cascarrabias ya, que llevas 30 años en la iglesia y que no te entra la palabra, no te entra nada. Es difícil que el orgullo no tratado, es difícil que el corazón no disciplinado por Dios después se discipline. Muy difícil. Anda a decirle a un hijo tuyo con 14 o 15 o 16 años que los límites son estos, que estos son los parámetros donde hay que vivir, que esta es la forma de vida, cuando tú no le has enseñado. Inténtalo a ver. No te lo aconsejo. Tenemos que ser disciplinados todos desde que nacemos de nuevo. Amén, hermanos. Y esa disciplina de Dios produce obras de justicia en nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que da fruto, que agrada a Dios. Yo te digo, ¿tú crees que sin disciplina puedes ir al reino de los cielos? Yo creo que lo he dicho alguna vez aquí. ¿Tú crees que sin disciplina vas a entrar al reino de los cielos? No quiero que me contestes, quiero que te preguntes a ti mismo. ¿Sin disciplina personal voy a llegar? Ay, amigo. Y muchas veces menospreciamos. ¿Qué significa menospreciar? Significa que no apreciamos el trato de Dios en nuestra vida, que nos quiere conducir ¿a dónde? A que tú y yo estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y toda palabra de Dios es útil para redarguir, para perfeccionar, para limpiar nuestra vida y para preparar a todo hombre para poder entrar al reino de los cielos. Pero sin disciplina la palabra se hace infructuosa. Y muchos quieren llevar una vida plácida con el pecado, condescendiente con las cosas de este mundo, carnal, y llevar una vida espiritual. Y eso no se puede ser. Eso no puede ser. O somos disciplinados en aquello que necesita en nuestra vida, o si no recibimos la disciplina, pues atengámonos a la consecuencia. Las personas que no son discipuladas apropiadamente siempre dan problemas cuando llevan autoridad. Tú fíjate, cuando una persona no ha sido tratada convenientemente en su vida y le ponen de autoridad en algún lugar, entonces ahí donde se aflora, donde sale todo para afuera.
estaba guardado, oculto ahí, lo no tratado, luego sale. Sale y evidencia lo malo. Por eso necesitamos disciplina. ¿Tú necesitas disciplina, hermano? Pues ama la instrucción que Dios te da. Obedece a la palabra de Dios. Inclina tu oído a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser perfeccionado. Muchos no reciben la palabra porque no aceptan la disciplina. La quieren para otros, pero no para ellos. Asumen que necesitan disciplina, pero no la toman y no la practican. Hay disciplinas que te ponen otros y que tenemos que cumplir. Y hay disciplinas personales en nuestra vida que tenemos que tomar sin que nadie nos lo diga. ¿Tú crees eso? Sin que nadie te lo diga. Tú tienes que disciplinarte. Y vivir una vida de discípulo, porque una vida de discípulo es una vida disciplinada. Si no, no eres discípulo ni eres nada. Y muchos, la palabra de Dios hace infructuosa porque rechazan la disciplina de Dios, la corrección de Dios, la amonestación de Dios. Y no es que Dios siempre va a estar amonestándote y corrigiéndote, es que necesitamos corrección y amonestación. Yo digo, constantemente en nuestra vida necesitamos corrección, amonestación. Yo creo que llegamos a un nivel de crecimiento en nuestra vida en la medida en que vamos aceptando esa disciplina en nuestra vida. ¿Tú crees que eres ya perfecto? ¿Hasta qué dónde has llegado en tu nivel? Porque como cristianos hay que ver qué nivel hay en nuestra vida. Por último, muchos no reciben la palabra porque junto con la palabra crece la mala hierba. Si tú dejas crecer la mala hierba en tu vida, dice la palabra de Dios que esto ahoga la palabra. ¿Qué significa eso? Que impide. Y hay malas hierbas en nuestra vida. No solo necesitan disciplina en nuestra vida, sino que también tenemos que mirar nuestro corazón y ver cuando brota esa mala hierba, esa rebelión de nuestro corazón, esa insumisión de nuestra vida, esa rebeldía, esa murmuración o ese pecado, hay que arrancarlo. Yo digo, Señor, todavía brotan en mí esas cosas. Hago un juicio demasiado rápido de las cosas, encasquillo a una persona con una cierta actitud, no quiero obedecer a lo que tú me dices. Hay esa rebeldía. Y eso tenemos que tratarlo personalmente en nuestra vida. Si tú ves que la palabra de Dios se ahoga, es porque hay mala hierba. Si tú ves que hay una puerta que no se abre, si hay una conducta que no termina de modificarse en tu vida, es posible que haya una mala hierba detrás. Y hay que arrancar la mala hierba si quieres que crezca tu vida. Amén, hermanos. Muchos no reciben la palabra porque no miran y no cuidan de su viña, no cuidan de su higuera, no cuidan de su vida personal. Se descuidan. ¿Tú sabes lo que es descuidarse? No cuidan sus palabras, no cuidan la conducta de su vida, no cuidan sus compañías, no cuidan sus conversaciones, no cuidan su corazón. Y si tú no te cuidas, la viña se puede echar a perder. Hay personas que son perezosas, vagas, espiritualmente. No tienen esa convicción de pecado en lo que hacen. Entonces hacen y no les importa. Y siembran esa semilla que crece juntamente con la palabra. Pero
claro, la vida espiritual de esa persona está siempre sofocada, siempre al límite. ¿Por qué? Porque hay semilla mala. ¿Tú has mirado tu corazón a ver si hay semilla mala? Porque si hay semilla mala, tú debes dar el paso. Y dices, Señor, quita esto de mí. Amén. Si tienes tendencia a hacer cosas que no agradan a Dios, pues esa es una semilla que hay dentro de ti. Y mientras no quites la semilla, la tendencia seguirá. Hay personas que por años no superan conflictos en su vida. Y es porque muchos no quieren arrancar la semilla. Si tú sabes que eso no es lo oportuno, pues no lo hagas. Si tú sabes que ir solo a un sitio es peligroso, pues no vayas solo, ve acompañado. No sé si me entiendes. Amén. Cada uno tiene que medirse con las fuerzas que tiene. Y si espiritualmente no estás preparado, no vayas a una lucha que vas a perder. No seas necio en esta mañana. Amén, hermanos. Si tú sabes que las fiestas que se avecinan son un tropiezo o van a ser un tropiezo, no te vayas. Ten por más gozo las aflicciones que el poco rato que te vas a divertir. Amén, hermanos. Y por último, la semilla no puede dar fruto en tu vida si no ha pasado el arado. El arado por tu corazón. Se puede pasar el arado o se puede pasar los discos. Los discos levantan la tierra superficialmente, nada, muy poquito. El arado mete bien adentro y levanta la tierra, saca lo del fondo y lo pone arriba. Eso es lo que hace el arado. Saca la tierra que está debajo de la superficie y a 20 centímetros y la levanta y la pone encima. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. En tu corazón. Quiere pasar el arado. Quiere profundizar dentro de ti, sacar lo que está adentro y ponerlo arriba. ¿Para qué? Para que el sol, la justicia de Dios, la palabra de Dios pueda limpiar nuestra vida. Pero sin arado, la semilla no puede enterrarse apropiadamente. Y hay personas que no reciben la palabra porque su vida es superficial. Todo es liviano, fácil. El corazón que cambia es el corazón que se deja pasar el arado. Profundamente, limpiar profundamente. La palabra de Dios entra y entra hasta adentro. Lo que hemos predicado hoy revela lo que hay en tu vida. Si tú dejas y entierras la palabra de Dios en tu corazón en esta mañana, seguro que va a dar fruto en tu vida. Pero si insistes en llevar una vida superficial, sin compromiso delante de Dios, una vida donde el Evangelio no es lo más importante, es una cosa más. Si quieres ser cristiano, pero solo cuando vienes al culto, entonces no vale de mucho. Hay que pasar el arado. El arado hay que tomar el mulo, el arado y hacer el surco. Profundizar, abrir la tierra. Hay personas que no abren el corazón. Entonces, si no abres el corazón, no puedes sacar lo que está abajo. Y si no sacas lo que está ahí, Dios no lo puede limpiar. Depende de ti, de tu corazón, de cómo tú reaccionas a la palabra de Dios, es cómo tú actúas en tu vida. Y la palabra de Dios revela lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué actitud hay? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos en nuestra vida? Sin la palabra no tenemos brújula para ver lo que hay dentro de nosotros. Y estamos a ciegas. Solo la palabra revela lo que hay. Y te he dicho antes, depende de tu corazón
de saber si vas a estar en la eternidad con Cristo o sin Cristo. Porque la salvación de nuestra alma depende de nuestro corazón. No de nuestra mente, sino de nuestro corazón. ¿Cómo tú crees? Y si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y quieres caminar una vida como la que hizo Cristo y quieres vivir una vida que agrada a Dios, seguro, seguro que un día llegarás. Amén, hermanos.